La idolatría no comienza cuando dejamos de creer en Dios, sino en el momento en que cualquier cosa o persona llega a ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más al capítulo número 5 de Comunidad en Estudio, esta temporada 12. Pastor Dani, Pastor Cristian, ¿cómo están? Muy bien, Brian, Dani, ¿cómo están? Agradecido de Dios y feliz de estar con ustedes. ¿Quién fue el que se fue primero y luego regresó? ¿Quién? ¿Tú fuiste primero? Yo me fui primero. Y yo estuve la otra semana. El trío de tres está completo en este capítulo. Sí. Los extrañamos a los dos eventualmente en su momento. Sí. ¿Qué tal sus vacaciones? Dani primero. No, la mía muy bien. Ya ustedes me molestaron que llegue otra persona y todo. Ah, sí, cierto, que el reo. Sí. Pero no, bien. Estuvo muy le queda bien, lindo. le queda Sí, bien. le quedó bien. No, porque me regañaron unas hermanas, me dijeron, pastor, no le digas diga más más. al pobre Dani. Ah, bueno, está bien. Se va a complejar. Sí. No queremos causar divisiones Claro, ahí claro. en la iglesia. ¿Y usted, Pastor, cómo le fue? Muy bien. Descansamos, pudimos renovar un poquito la fuerza ahí nuevamente, ¿no? Así que felices de estar aquí nuevo. Excelente. Pues esta semana vamos a retomar nuestro estudio y lleva por título Todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué le parece, Pastor, si empezamos de lleno ya con el versículo de esta semana? Sí, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Vivimos Amén. en una etapa de la vida donde los ídolos ya no son de piedra. Creo que estamos de acuerdo que ya cada vez menos pierde fuerza las cosas tangibles a las cuales les tenemos fe y confianza. La gente como que está entrando en una etapa de mayor conciencia, o de cierta manera lo podemos creer así. Hoy a lo mejor los ídolos toman otras cosas intangibles, como el éxito, la comodidad, entretenimiento, aprobación, dinero, incluso puede ser el mismo ministerio, ¿no? Hay una frase que dice, a veces nos concentramos tanto en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de esto, nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que nosotros vamos a hacer, decir y querer, incluso hasta pensar, ¿no? Porque el cerebro se puede entrenar para ello. Pero bueno, vamos a empezar a discutir un poco acerca de esta temática. El día domingo nos habló un poco acerca del conocimiento versus el amor. Y aquí les traigo una pregunta que podemos discutir. ¿En qué momento el conocimiento puede traspasar la línea del amor? Porque a veces pensamos, es muy común decir el conocimiento es poder, ¿no? Conocer es poder, información es poder. Y si nosotros tenemos el conocimiento de Dios y queremos dárselo a la gente, ¿en qué momento eso puede transgredir el límite del amor? Sí. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que es a lo que el apóstol Pablo hace referencia, dice, en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y entonces dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? ¿Es malo el conocimiento? No. El mismo Señor Jesús nos dijo que conocerán la verdad, y siempre hacemos referencia, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad tiene que ver con la persona de Jesús y lo que Él transmite como tal. El apóstol Pablo en Hebreos dice que la fe va aumentando por el conocimiento de su palabra. O sea, el conocimiento no es malo intrínsecamente, o sea, no es malo en sí. Tener conocimiento de la palabra, tener conocimiento intelectual, tener conocimiento de ciencias, tener conocimiento en economía, tener conocimiento en cantidad de cosas, nosotros podemos ir recibiendo conocimiento. El problema es cuando ese conocimiento ahora se transforma en vanidad, ¿no? Y eso es lo que Salomón nos habla, de que nosotros debemos escapar de eso que tiene que ver con la vanidad propiamente, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice el conocimiento envanece, pero el amor es el que va a edificar. ¿Cuáles son las motivaciones que yo tengo para hacer las cosas? ¿Sí? Cuando hago algo, ¿es para mostrar el conocimiento que tengo? Okay. ¿Sí? A veces corremos el riesgo nosotros los pastores de cuando predicamos, es decir, lo que queremos hacer es mostrar
que tenemos conocimiento de la palabra. Entonces preparamos sermones ahí para demostrar el conocimiento que tenemos. Y este es un serio problema a veces, ¿no? Que podemos llegar a tener, y de lo cual, cuando nosotros preparamos un mensaje como ministros, como pastores, debiéramos pedir al Señor que nos dé, por sobre todas las cosas, humildad para transmitir su palabra. Y entonces, pero Pablo dice, pero el amor es el que edifica. Y esto es lo que hacía Jesús. Jesús no transmitía su mensaje simplemente para demostrar el conocimiento. A veces venían a hacerle preguntas a Jesús para entramparlo de alguna manera, y él podría haber desplegado toda su capacidad y toda su elocuencia para demostrarle lo que él sabía y lo que él conocía, y dejarlo así de chiquitito a todos los que venían ahí, ¿no? Pero no lo hacía con esa motivación, sino que lo hacía con la motivación del amor para que sean edificados. Tal vez no edificados los que venían a hacer la pregunta, porque no le interesaba ser edificados, pero sí para los demás, ¿no? Para los que sí querían ser edificados. Entonces, este aspecto de esa relación y lo que nosotros a veces pasamos es algo sumamente importante, ¿no? Sí, claro. Solo quería también subrayar algo que me pareció interesante. Dice, Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, dice, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y la división en la iglesia, ¿no? Dice, el conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento en absoluto. Es interesante eso, que... y yo no sé si ustedes han conocido o incluso en algún tiempo les ha pasado que como que saber algo... mira, y el otro día estaba viendo un video que hablaba acerca de que el que realmente sabe no es arrogante, ¿no? De hecho, el que realmente sabe, sus opiniones no son tan firmes como el que sabe menos, ¿no? Porque sabe, el que realmente sabe algo, sabe que sabe una pequeña parte de todo lo amplio que en realidad es la información, o en este caso Dios y el conocer su palabra. Pero que a veces solamente conoció algo, vio un video de algo y ya sabe que tiene como la verdad absoluta. En realidad no es que sabe, sino que está enceguecido, ¿no? No sé si existe esa palabra, ¿no? Ciego por algo que supo, pero que en realidad no es verdadero conocimiento, ¿no? Y eso es interesante. De hecho, eso que dices lo dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Porque él pues era un pensador, un filósofo griego, y mientras todos decían, él sabe mucho, él decía, no, es que mientras más aprendes, menos sabes que sabes. Ajá. Porque te da apertura mental hay todo un mundo de cosas por descubrir, ¿no? Sí. Y puede pasar lo mismo. Entonces, estamos hablando del conocimiento como un elemento que es necesario para el ser humano. Necesitamos conocer a Cristo, ¿no? Necesitamos conocer de Él. Y el conocimiento en sí no es malo, sino es qué hacemos con eso, cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos. Entonces, me surge otra pregunta. ¿Acaso puede, y es retórica, ¿no? A lo mejor no la podemos discutir, pero entonces, me puedo cuestionar, ¿mi comportamiento entonces ayuda a que mi hermano se acerque a Cristo o que se aleje a Cristo? O sea, lo que hago con ese conocimiento, si yo no, en la teoría de la enseñanza, yo no puedo decir que aprendí algo si no lo metí a mi comportamiento, ¿no? Entonces, si yo agarro ese conocimiento y lo meto a mi comportamiento, pero de una manera negativa, que me vuelve arrogante, que me vuelve pretendedor de que hago las cosas, entonces voy a afectar el comportamiento de alguien, ¿no? Y eso se aplica en cada rama del conocimiento de Cristo y de la iglesia en el ámbito eclesiástico. Si hablamos de adoración, si hablamos a nivel administrativo de la iglesia, si hablamos con los jóvenes, en cualquier ámbito, si yo voy con una idea arrogante del conocimiento, yo soy el pastor de jóvenes y yo voy a estar bien y solo lo que yo digo se hace, voy a afectar a los muchachos, voy a afectar sus mentes, claro, y voy a ocasionar que me repelan, ¿no? Digo, ahora que estamos en el evento de Rewired, en esta semana de Summer Youth Week, pues nos enfrentamos muchos desafíos. Y me toca a veces con los chicos, ¿saben qué? No, pues no tomé una buena decisión, vamos a rehacerla, vamos a reacomodarla y fluimos, ¿no? Vamos para adelante. Entonces, creo que ese es un buen indicador de cómo guiarnos alrededor de esto. Creo que el texto base, digamos, el versículo de la semana para memorizar, cuando dice háganlo todo para la gloria de Dios, tiene que ver qué es hacerlo. Entonces traté de entrar un poquito como más profundo en el texto
de qué significa hacerlo todo para la gloria de Dios. Y tiene que ver con que todo lo que nosotros hagamos sea para reflejar qué es la gloria de Dios, es el carácter de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos es para reflejar el carácter de Dios. O sea, entonces Pablo dice ahí en el contexto en el cual él lo está diciendo, habla de la comida, de la bebida, de cualquier otra cosa, que era uno de los grandes problemas que los corintios tenían, ¿no? Porque ahí en el capítulo 7, bueno, habla del matrimonio, el capítulo 8 habla de lo que era sacrificado a los ídolos, el 9 habla de aquellos derechos que los apóstoles tenían y que era cuestionado por algunos. El capítulo 10, la idolatría propiamente. Y entonces viene al final, en ese contexto, él dice, si van a hacer algo, matrimonio, sexualidad, que es lo que se venía hablando antes, la comida, qué tipo de comida comer, todo eso háganlo para la gloria de Dios. No piensen en ustedes, sino que piensen que lo que ustedes están haciendo es para reflejar el carácter de Cristo con otros, con los que están alrededor. Y cuando nosotros pensamos en esa perspectiva, ¿no? Hace algunos años el departamento de mayordomía de la Asociación General sacó un plan que tenía que ver con el concepto integral de la mayordomía, que es mucho más allá que simplemente el dinero, el tiempo, los talentos, y tenía que ver con el concepto profundo del señorío de Cristo, ¿sí? Y a mí, esto fue en el año 2000, yo recién estaba, ustedes no habían nacido todavía, ¿no? O estaban ahí por nacer, ¿no? Pero yo estaba empezando mi ministerio y fue algo que realmente cuando escuché al director de mayordomía de la Asociación General que estuvo en Argentina presentando este concepto, fue algo que a mí personalmente me voló la cabeza por el hecho de decir la profundidad de esto, ¿no? ¿Y qué es ser mayordomo? Es todo lo que nosotros hacemos, hacerlo bajo el señorío de Jesús. Y entonces, cuando yo pienso en mi trabajo, el señorío de Cristo, cuando pienso en mis relaciones, si eres joven, una relación de noviazgo, si eres ya estás casado, en el matrimonio, si eres padre, el señorío de Cristo, en tu finanza, el señorío de Cristo, en todo, absolutamente todo, que todo lo que nosotros hagamos sea para reflejar a Jesús. Entonces, eso es lo que nos da ahora a nosotros la apertura de pensar en algo totalmente diferente. Es decir, entonces yo ya dejo de pensar en las cosas así minuciosamente o puntuales, es decir, todo lo que yo estoy haciendo es bajo el señorío de Jesús. La música que escucho, los programas de televisión que miro, las películas, las páginas en las cuales navego, todo hacerlo bajo el señorío de Cristo. Entonces, el autor, que era el director de mayordomía en ese tiempo, hablaba de la presencia, ¿no? Siempre pensar que estamos viviendo en la presencia de Jesús. Que eso a veces nos olvidamos, como que nosotros pensamos, no, Jesucristo no. Yo me acuerdo cuando era niño, nos decían, no vayan a ciertos lugares, porque ahí a esos lugares los ángeles no entran con ustedes, ¿no? Y nos ponían así. No, mira, quiero decirte, eso no es así. No es así. Elena de White tiene alguna cita que dice que sí, los ángeles se tapan el rostro para no ver lo que nosotros estamos haciendo en algunos lugares o dónde estamos. Entonces, eso nos cambia la perspectiva. Claro. Es decir, los ángeles sí entran, los ángeles sí están, porque están en todos lados. Nosotros no le vamos a decir a Cristo, no, mira, Cristo, tú no eres omnipresente en este lugar. No, el Señor está viendo lo que tú estás mirando en internet. Pero se tapan los ojos los ángeles para no ver aquello que nosotros estamos mirando. Lo que estoy captando de aquí, y creo que puede resumir completamente todo este tópico, es no veamos la vida como reglas a seguir, sino guiémonos por principios de vida. Sí. Y el principio de vida es Cristo. Sí. Porque si trato de buscar como un mandamiento, un artículo, un versículo que me diga que sí debo hacer y no debo hacer para cada situación de la vida, me voy a volver fariseo. O sea, me voy a volver como esto y esto es. Pero si rijo mi vida para decidir en cuanto a
mi principio de vida es Cristo, entonces puede ser hasta más, no quiero usar la palabra fácil o sencillo, pero puede ser más fluida nuestra vida. Me explico, más disfrutable nuestra vida, porque ahí sí se vuelve vida. No se vuelve como una penitencia en vida, se vuelve una vida, que es lo que quiere hacer con nosotros Cristo, que es una relación. No quiere que sigamos como esclavos, teniendo los 10 mandamientos como una pila que no sea una carga en la espalda, sino que tengamos a Cristo como alguien que nos guía a vivir. ¿Me explico? Sí, Creo que esa parte me gustó mucho como lo manejó. Me gustó. Gracias por ello. Luego pasamos a aprendiendo del pasado. Me gusta esta parte de la lección que dice, me perdí, aquí está, dice, estamos hablando de Corintios 10, que enseña que en cierto sentido los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Yo voy a aclarar algo. En la cuestión de los retos espirituales, estamos en el martes. Martes, ¿no? sí, aprendiendo del pasado. En los retos espirituales, sí. En cuestión de los desafíos, ¿no? Porque la guerra no es contra personas, sino contra principados y potestades. Sin embargo, la forma en la que se aplica en nuestro presente es diferente. Hoy no estoy siendo esclavo de Egipto, me explico. Hoy no estoy en medio de los griegos, pues siendo enseñado de los romanos enseñado por maestros griegos, ¿no? Y que, pero sí tengo influencers, sí tengo gente que a través del área digital me están atacando, me están influenciando, sí tengo acceso a muchos libros que probablemente el 99% de ellos ni siquiera tienen un fino propósito de conocer a Cristo. Entonces, de una u otra manera... Las películas, las series que se meten todo el tiempo. Exacto, ahí están. De hecho, hay una frase que dice... La historia es el único animal intangible con la capacidad de reproducirse. ¿Qué significa esto? Que sí, las cuestiones cíclicas de la historia que se ven por edades o etapas de la historia se repiten en la forma en la que el ser humano lo sufre, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos convertir eso en una mejor relación con Dios? Digo, empecemos desde algo... Yo quería decir algo aquí. Yo creo que sabio no es aquel que aprende de sus propios errores, sino que aprende de los errores de los demás. Claro. Y en este sentido, Pablo yo creo que está diciendo esto porque le está hablando, no sé, anécdotas como algunos de ellos, está incluso citando la historia, cómo el pueblo de Israel en su pasado, en el desierto, se comportó de ciertas maneras. Entonces yo creo que nosotros tenemos que observar muy bien, y esto se aplica, por ejemplo, no sé, quizás tus padres o tus abuelos cometieron errores que hoy lamentas muchísimo, pero puedes observar y tú decir, yo quiero una vida distinta, ¿no? Hemos hablado, yo sé que tanto Brian como yo un par de veces hablamos de patrones que se van pasando de generación tras generación, pero creo que si tú le pides sabiduría a Dios, puedes tú observar las cosas que no quieres en tu vida de aquellas personas que quizás incluso te han criado o personas que han estado cerca en tu vida y tomar decisiones diferentes. Yo creo que de eso también se trata la sabiduría, y también se trata lo que Pablo dice, de aprender del pasado, no solamente de tu historia pasada, sino de aquellas cosas que están en la historia que pueden ayudarte a tomar un camino diferente, ¿no? De hecho, Patriarcas y Profetas, página 293, dice, la historia de Israel fue escrita para nuestra advertencia. O sea, tiene un propósito, no es solo para que ahora digo que hay mucho auge de las películas de la Odisea y todo eso, no fue solo para admirar, Dios hizo esto, lo otro, sino también para que aprendamos de lo que pasó, ¿no? El pueblo de Israel antes, para que nosotros, como tú dices, seamos sabios en poder decidir. La cuestión es que nosotros no le damos el correcto uso. Sí. ¿Algún detalle con respecto a lo que Pablo habla aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5? Él va haciendo una referencia de todos los privilegios que el pueblo de Israel había tenido, ¿no? Dice, no quiero, hermanos, que ignoren o que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y era Cristo. Pero, dice, de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron en el desierto, dice. Sí, qué interesante esto, porque a veces nosotros podemos tener como ciertas creencias de que tenemos que Dios está obligado a salvarnos porque nosotros tenemos un pedigrí. El pedigrí es
como el documento que nosotros tenemos de raza. que yo soy adventista de tercera, cuarta, quinta, séptima generación, ¿no? Y entonces como tal, Dios está obligado a salvarme. Y estos habían salido de Egipto. Dios les había prometido que los iba a sacar, que los iba a liberar de esclavitud. Los saca con mano poderosa, ¿sí? Y es interesante porque entre Génesis, el último capítulo de Génesis y el primer capítulo de Éxodo, hay unos 400 años de silencio. 400 años que Dios no se manifestó, ¿sí?, a su pueblo, si bien los cuidó y todo. Ellos estuvieron viviendo allí en esclavitud ese tiempo, pero hay un silencio ahí, ¿no? Y entonces ahora empieza, el pueblo de Israel comienza a ver la mano poderosa de Dios y cómo Dios los va liberando, y vienen las 10 plagas, y viene la salida poderosa de más de 2 millones de personas. Imagínense lo que es eso, el cruzar por el desierto, caminar. Yo sé que ustedes me van a hacer bullying, pero nosotros salimos de Egipto, ¿no? Ahora, el año pasado. Claro que no. Salimos de Egipto. Nos gusta, de hecho. Hicimos ese camino. Lo extrañamos. Muchachos, es terrible desde pensar. Egipto hacia... De Egipto cruzamos el Mar Rojo. Obviamente ahora hay un túnel que pasa por debajo, un túnel subacuático, ¿no? Ni siquiera ¿Natural o lo hicieron o artificial? No, artificial. ¿Cómo pues digo. No, es que en Yucatán, donde yo soy, están los cenotes. México es otra cosa. México está por encima de Egipto. Por eso si no, digo, Moisés no hubiera partido el por eso nosotros decimos. Un túnel subacuático, ¿sí? Un túnel con que pasamos con VAS, ¿no? Túnel subacuático, pasamos ese, y uno dice, es imposible que un pueblo de 2 millones de personas, 2 millones de personas hagan este recorrido, ¿no? Entonces, esto era lo que Dios estaba haciendo, pero sin embargo ellos no llegaban a la medida de lo que Dios verdaderamente esperaba de ellos, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con que el pueblo o que Dios esté obligado a salvar a ese pueblo. Porque ellos no demostraron esto, lo que Pablo está diciendo en este contexto. En todo este contexto es que él dice, si hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ellos no habían hecho esto para mostrar la gloria de Dios. Ellos habían pecado, habían desobedecido ahí en el medio del desierto, habían estado murmurando, habían estado quejándose. Dios les proveía absolutamente todo. Piensen que el Señor cuidó su calzado por 40 años. Algunos dicen, ellos salieron de Egipto y entraron con el mismo calzado. No, porque no entraron. Pero les duró. Sí. Todos los que se murieron con el calzado que habían salido de Egipto, porque Dios les cuidó el calzado. Entonces, aún aquellas bendiciones que nosotros podemos recibir sin ser merecedores de esas bendiciones. Quiero decirte que a veces nosotros tenemos ciertas bendiciones de las cuales no somos merecedores. Y nos jactamos a veces de esas bendiciones, ¿no? Porque decimos, me va bien en mi trabajo, me va bien en mi economía, me va bien en esto. Al pueblo de Israel le iba bien en el desierto. Dios les daba comida, Dios les daba todo, le daba el agua, les daba la protección con la nube. Por eso dice claramente aquí Pablo, dice, no ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, pero, dice, no entraron, porque finalmente no estuvieron a la altura de transmitir o de mostrar verdaderamente el carácter de Cristo, ¿no? Y eso del carácter de Cristo me lleva al siguiente subtema, ya para ir aterrizando. Nos queda muy poco tiempo para este capítulo. El carácter de Cristo. Me imagino un día, les voy a poner una situación, ¿no? En Corinto, voy caminando por la calle y voy al mercado. Compro ahí unas carnes que estaban de oferta. Estaban de oferta las carnes, las llevo a mi casa. Y había invitado a unos amigos, ¿no? Invito a unos amigos ahí. Los invito a ustedes, ¿no? Que para que vengan a cenar a la casa. Estoy cocinando ahí, bla, bla. Picaña. y viene Dani y me dice,
¿dónde compraste eso? ¿No? Y yo le digo, no, pues estaba en el mercado y de tal proveedor y así. No, a mí no me des eso. No, tíralo. Eso lo dieron a los dioses y no lo puedes comprar. ¿Qué dilema, ¿no? En esos tiempos. Hoy en día a lo mejor no es algo directamente, platicamos detrás de escenas un poco de esto. No tenemos un ejemplo directo a esto, aunque se me viene a la cabeza un poquito acerca de que hay familias que de repente a nivel mundial, ¿no? De que compran en ciertos establecimientos, no, es que ellos apoyan a ciertos partidos o a ciertos movimientos más progre, ¿no? U otros que hacen lo contrario, no, yo lo voy a comprar así porque sí, ellos apoyan así y eso también es amar al prójimo, ¿no? Entonces, a veces nos metemos nosotros mismos en camisa de 11 varas. Al arrastrar estas situaciones y Pablo les dice, tranquilos, o sea, si nosotros no creemos en esto, ¿por qué te va a afectar? Claro. O sea, ¿por qué le das la importancia a lo que no tiene importancia? Y nosotros como cristianos nos encanta complicarnos la vida con estas situaciones. Por eso dice, advertencia contra la idolatría. El problema de la idolatría, como veíamos al principio en la frase introductoria, a veces no tiene que ver con las cuestiones tangibles, sino también yo mismo que estoy atacando la idolatría, puedo estar tomando de idolatría en las mismas reglas que no están escritas y que nadie ha puesto ni Dios las ha dicho, pero que yo le estoy dando importancia para hacerlos. Y para mí eso también puede ser un ídolo, ¿no? Entonces, es una gran advertencia bilateral, dual en la idolatría. Sí, esto tiene que ver con alguna de las cosas que nos pasan hoy, es decir, a qué yo le doy mayor importancia, ¿no? A la música, por ejemplo, qué tipo de música yo estoy escuchando. Ahora acabamos de pasar un evento como fue el Mundial y es como que cada vez va pasando más esto, que todas estas cosas en vez de unirnos nos van separando cada vez más. Y bueno, hablábamos hace un instante con ustedes antes de empezar la grabación, decir, estas cosas a veces nos desunen entre nosotros simplemente porque yo digo, le voy a tal país, le voy a tal otro, aunque ni siquiera sea mi país. Eso no lo entiendo como tal, pero bueno, ir a un país que no es tu país. Pero bueno, eso no es por nada. Decimos en México, hay veces a mexicanos apoyando a ingleses con el nopal en la frente. Claro, sí, bueno. Entonces, pero eso es al margen, ¿no? Claro. Pero decir, cuando nosotros sabemos que hay todo un trasfondo económico y de comercio y de negocio, que esto nos separa entre nosotros cuando sabemos que hay todo hasta de mafia, ¿sí? Claro. Hasta de mafia por detrás. Y de apuestas y de una cantidad de cosas, porque antes muchos años atrás, el fútbol era un deporte sano, ¿no? Pero hoy ya se ha transformado todo esto en un negocio de dinero, ¿no? De movimiento de dinero. Entonces, decir, aún estas cosas, es decir, cuidado con estas cosas que no se transformen en ídolos nuestros. ¿Quieren mirar como un espectáculo, miras cualquier otra cosa? Perfecto, pero decir, cuidado con esto, es decir, ¿dónde yo estoy poniendo mi verdadera atención? ¿Estoy poniendo la atención en reflejar el carácter de Cristo o estoy poniendo la atención en las cosas que el enemigo pone hoy como ídolos actuales, ¿no? Porque esto no es la carne que era ofrecida a los ídolos, porque hoy ya no tenemos este problema, pero sí hay otras cosas que el enemigo nos ofrece delante de nosotros, así como en bandeja, decir, mira, estos son los ídolos actuales. Claro. Y siempre decimos, ¿no? Y ya caemos como en una frase hecha, en un cliché, decir, tú puedes tener de ídolo a tu trabajo, puedes tener de ídolo a tu familia, puedes tener de ídolo a, no sé, Messi. a un jugador de soccer, lo que tú quieras. Es decir, cuidado con esto, ¿sí? Sí. Cuidado con esto porque el Señor dice, yo quiero que tú puedas transmitir mi carácter. Y todas estas cosas tristemente van en contra del carácter del Señor, ¿no? Yo creo que igual para ir ahondando, y bueno, ya estamos terminando, pero de niños nos explicaron esto de los ídolos y qué es el celular o las cosas que ponemos antes que Dios, y creo que es súper válido todo lo que tú estabas diciendo. Solamente que ahora estaba pensando que a veces hacemos de ídolos a una narrativa, algo que quizás es incluso intangible, pero que construimos nuestra vida sobre una narrativa que no es el Evangelio de Cristo, ¿no?
Incluso a veces se parece mucho, pero no lo es, ¿no? Y eso me recuerda a un escritor que decía que el discipulado, todos estamos siendo discipulados, ¿no? No es solamente los que nos llamamos discípulos de Cristo y todo. El tema es, estamos siendo discipulados por quién, ¿no? Y todos estamos convirtiéndonos en alguien, ¿no? El tema está en preguntarse, ¿estamos convirtiéndonos en personas más parecidas a Jesús o no? ¿En quién nos estamos convirtiendo? Entonces yo creo que hacia dónde va dirigida nuestros pasos, las cosas que al final tenemos en lo profundo de nosotros, las narrativas que hemos aceptado como realidades, nos están convirtiendo en alguien más parecido a Cristo, y si no nos están convirtiendo en alguien más parecido a Cristo, es idolatría al final, ¿no? De hecho, Pablo lo cierra en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo lo entiendo, no es que voy a imitar a Pablo, voy a imitar que él está imitando a Cristo. ¿Me explico? Mucha gente le tira a Pablo porque, ay, qué orgulloso, y dicen que me imiten a mí. Al menos yo lo entiendo así, de que si yo estoy viendo que él imita a Cristo, yo imitarlo a él, imitar a Cristo. Claro. Me explico, la acción de imitar a Cristo. Entonces, me gusta, y creo que nos podemos ir quedando como con ese cierre, a menos que usted quiera comentar algo más, pastor. La invitación es abierta. Y creo que puedo resumir un poco lo que han dicho ustedes dos. Número 1, que tu estándar de vida sea Cristo. No lo que digo lo humano, ni tus gustos, ni tus hobbies. Que Cristo sea tu estándar de vida. Y número 2, imita a Cristo. Que Él sea también tu guía, tu manera de actuar, de pensar, de hacer, para que ahora sí, al hacer estos dos, todo lo que hagamos, bebamos, pensamos y hacemos, lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Pastor Dani, Pastor Cristian. Ya extrañaba que estuviéramos los tres para retroalimentar esto. Familia, compartan este capítulo con sus amigos, con hermanos de iglesia, para que nuestra audiencia digital, nuestra iglesia digital pueda seguir creciendo y juntos seamos bendecidos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Bye, bye. Chao, chao.